Vamos a continuar con nuestra discusión acerca del comportamiento de los gases ideales. Y una vez revisado todo lo que vimos en el video anterior, vamos a retomar este ejemplo que veíamos al principio del video anterior. Y en esta ocasión ya vamos a pensarlo en términos de las moléculas de gas que están, de las moléculas de aire que están dentro de la jeringa y de las moléculas de aire que están fuera de la jeringa. Noten que en ese punto, cuando el émbolo de la jeringa no se está moviendo, lo que tenemos es un estado de equilibrio mecánico, de tal manera que la presión en el interior de la jeringa es igual a la presión en el exterior de la jeringa. En ese punto, el émbolo no se mueve y estamos en un equilibrio mecánico. La presión es igual a alrededor de 1000 hectapascales. Entonces, vamos a disminuir el volumen de la jeringa presionando el émbolo, y como ya vimos, al disminuir el volumen, pues la superficie con la que están chocando las moléculas de aire es menor, y por lo tanto la frecuencia de colisión es menor, y por lo tanto la presión incrementa, porque ya vimos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Otra cosa importante que hay que notar aquí es que la presión externa que estamos ejerciendo sobre este aire que está dentro de la jeringa es la presión atmosférica más una fuerza que estamos aplicando nosotros. Por ejemplo, si estuviéramos introduciendo el émbolo, empujándolo con nuestro dedo, es una fuerza que estamos aplicando en la dirección en la que disminuye el volumen dentro de la jeringa. Entonces, por ejemplo, en este punto, si nosotros mantenemos presionado el émbolo, dentro vamos a tener una presión que es igual a la presión atmosférica más la presión que nosotros estamos ejerciendo por efecto de presionar el émbolo. Y en ese punto, pues la presión en el interior de la jeringa es mayor que la presión en el exterior cuando nosotros soltamos el émbolo. Cuando nosotros soltamos el émbolo, la presión externa que va a experimentar el émbolo es solo la presión atmosférica. Entonces, en esas circunstancias, la presión interna es mayor, por lo tanto se va a ejercer una fuerza neta en esta dirección, y eso va a provocar que el gas se expanda, tal como lo vamos a ver en un momento. Entonces aquí seguimos disminuyendo el volumen, seguimos incrementando la presión, y luego si soltamos el émbolo, como la presión interna del gas, vamos a regresarlo acá, como la presión interna del gas es mayor, en este punto la presión interna del gas es mayor que la presión atmosférica cuando nosotros soltamos el émbolo, pues como ya vimos, el émbolo, esta barrera movible, se va a mover de tal manera que se alcance de nuevo un equilibrio mecánico. Entonces por eso cuando lo soltamos, la presión vuelve a su estado original, la presión interna. ¿Cuál es su estado original? Pues que la presión interna del gas es igual a la presión atmosférica. Si por el contrario nosotros incrementamos el volumen jalando el émbolo, lo que estamos haciendo es pues incrementar el área sobre la cual colisionan las partículas de aire dentro de la jeringa. Eso provoca una disminución en la frecuencia de colisión, y eso provoca obviamente una disminución en la presión. Noten que en este caso la presión interna del aire es menor, porque estamos incrementando el volumen, la presión disminuye. Entonces, suponiendo que nosotros estamos jalando el émbolo de la jeringa, cuando nosotros lo soltamos, pues la presión atmosférica
va a ser mayor que la presión interna del aire dentro de la jeringa, y eso va a provocar que el émbolo se mueva hacia adentro, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, al soltar la jeringa, el émbolo se mueve y provoca una disminución en el volumen. ¿Hasta qué punto? Hasta que se alcanza un equilibrio mecánico donde la presión interna del gas es igual a la presión externa. Este concepto, esta idea de el equilibrio mecánico va a ser muy importante cuando definamos los procesos reversibles eh, y hablemos del trabajo reversible en el sentido de la primera ley de la termodinámica. Entonces, ya hemos visto que la presión es igual a una constante entre el volumen, y ya vimos que esa constante no es otra cosa que el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Y esto se conoce como la ley de Boyle. Y la ley de Boyle nos dice que si N y T son constantes, pues la presión va a variar de manera inversamente proporcional con el volumen. La presión de una cantidad fija de gas, es decir, N es constante, a una temperatura constante, T es constante, es inversamente proporcional al volumen del gas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la ley de Charles. Eh, Esta ley tiene su fundamento en algo que ya vimos en el video anterior, y esta ley lo que nos intenta explicar es cómo varía la presión y cómo varía el volumen en función de la temperatura. Básicamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un gas que se encuentra a una presión constante, en este caso la presión constante sería la presión ejercida por esta columna de mercurio y la presión atmosférica. Entonces, a baja temperatura, este sería el volumen del gas. Si nosotros incrementamos la temperatura, por ejemplo, si le añadimos calor al sistema, pues el gas se va a expandir. Noten que la presión externa sigue siendo la misma, es la columna de mercurio más la presión atmosférica. Y recuerden, el equilibrio mecánico se alcanza cuando la presión interna del gas es igual a la presión externa. Entonces, en ese sentido, la presión siempre es la misma. Si nosotros incrementamos la temperatura, por ejemplo, si estamos en este punto e incrementamos la temperatura, ya vimos que las moléculas de gas se van a comenzar a mover más rápido, y eso va a provocar un incremento en la frecuencia de colisión y por lo tanto un incremento en la presión. Pero como la presión es constante, para compensarlo, pues tiene que haber un incremento en el volumen, de tal manera que al incrementar el volumen, como se observa aquí, la presión no cambia. Entonces la presión interna es igual a la presión externa. Entonces, bajo estas condiciones, es decir, cuando la cantidad de sustancia, cuando N, y cuando la presión son constantes, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y eso es lo que se conoce como la ley de Charles. Entonces, si hacemos una gráfica, por ejemplo, del volumen con respecto a la temperatura a diferentes presiones, esta P1, P2, P3, P4, es como si aquí pusiéramos diferentes longitudes de la columna de mercurio, de tal manera que incrementamos la presión. Entonces, pues el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Incrementamos la temperatura, incrementa el volumen. Y si eso lo hacemos a diferentes presiones, pues vamos a tener diferentes pendientes. Pero si, por ejemplo, en todos los casos extrapolamos esa línea recta hasta el punto donde la recta intersecta el eje de las X, en este caso el eje de las X es la temperatura, porque obviamente
no tiene sentido hablar de volúmenes negativos. Físicamente no tiene sentido de hablar de un volumen negativo. Entonces, en este punto donde cada una de estas gráficas intersecta al eje de la temperatura, es el punto que se denomina como cero absoluto. Entonces, no hay una temperatura más baja que esta, que en grados Celsius es menos 273.15. En términos generales, la ley de Charles se describe de la siguiente manera. Si el número de moles no cambia y si la presión no cambia, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es lo que ya habíamos revisado. Entonces, podemos decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, para cambiar esa relación de proporcionalidad en una igualdad, necesitamos introducir una constante. Ya sabemos que esta constante es igual a N por R sobre P, porque ya hemos revisado la ecuación del gas ideal. Y esto lo podemos reescribir de esta manera, es decir, las relaciones, los cocientes entre el volumen y la temperatura siempre nos dan un valor constante. Entonces, si tomamos este par coordenado, por ejemplo, y dividimos el volumen correspondiente entre su temperatura, va a ser lo mismo que si tomamos este par ordenado y dividimos el volumen sobre su temperatura. Entonces siempre nos debe al hacer esta operación, siempre nos debe regresar el mismo valor. La temperatura, el volumen sobre la temperatura es un valor constante. Bueno, aquí no se ve de manera clara porque tenemos valores negativos, pero, y es un principio muy importante en este curso de termodinámica, siempre que utilicemos estas expresiones, esta temperatura la vamos a manejar en grados Kelvin. Resulta que Lord Kelvin identificó a la temperatura de menos 273.15 como el cero absoluto, y a partir de allí desarrolló una escala de temperaturas que se conoce como la escala absoluta o la escala de Kelvin. Una cosa importante es que esta escala, la magnitud del grado en esta escala es igual a la magnitud del grado centígrado o del grado Celsius. Entonces, en relación a lo que comentaba hace un momento, por ejemplo, ustedes pueden pensar, pues, por ejemplo, si divido 20 o 15, por ejemplo, entre menos 100, pues me da un número negativo. Y eso no concuerda con la idea que está detrás de esta expresión. Una cosa importante, esta temperatura siempre está en grados Kelvin. Entonces no hay valores negativos de la temperatura en escala de grados Kelvin. Entonces este valor siempre es positivo. Aquí no se ve claramente porque tenemos la temperatura en grados centígrados. Bueno, ya sabemos, lo repito de nuevo, que esta constante es igual al número de moles por la constante de los gases dividida entre la presión. Entonces, siempre para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, lo vamos a aplicar durante todo este semestre. Para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es a la temperatura en grados centígrados sumarle 273.15. Lo repito, la temperatura que aparece en todas las ecuaciones que vamos a utilizar tiene que estar en grados Kelvin en la temperatura absoluta. Bueno, resumiendo, la ley de Charles se presenta en dos variantes. La primera es la que ya vimos, de si mantenemos la presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces en este caso tenemos un sistema que está a presión constante, pero el volumen puede variar.
Entonces, si disminuimos la temperatura, eso va a provocar una disminución en el volumen. Si incrementamos la temperatura, eso va a provocar un incremento en el volumen. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, si tenemos dos estados, un volumen 1 y una temperatura 1, si los dividimos nos va a dar una constante. Entonces, si en otro punto dividimos el volumen 2 entre la temperatura 2, nos va a dar la misma constante, por lo tanto podemos describir esta igualdad que tenemos aquí, que nos va a servir bastante cuando estemos resolviendo problemas de este tipo. Otra versión de la ley de Charles, que a veces se denomina también como la ley de Gay-Lussac, es en términos de cuando el volumen es constante y tiene el mismo principio. Si tenemos este gas que tenemos aquí y en este caso la barrera no se mueve, es decir, la barrera es constante, si nosotros disminuimos la temperatura, la presión disminuye. Si nosotros incrementamos la temperatura, la presión incrementa. Entonces la presión es directamente proporcional a la temperatura. Introducimos una constante y al despejarlo nos queda así. Entonces la relación, el cociente entre la presión y la temperatura siempre nos da el mismo valor. Y por lo tanto podemos escribir esta expresión: la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Y finalmente tenemos el otro principio que también ya revisamos cuando estábamos derivando la ecuación del gas ideal, que es el principio de Avogadro. Y este tiene mucho sentido. Si añadimos una determinada cantidad de sustancia, añadimos moles de gas, pues la presión va a incrementar en el caso de que el volumen sea constante. En este caso estamos considerando que la presión es constante. Entonces al añadir una determinada cantidad de moles de gas, pues lo que va a pasar es que el volumen va a incrementar. Si removemos moléculas de gas, lo que va a pasar es que el volumen va a disminuir. Entonces el volumen es directamente proporcional al número de moles. Y como lo comentaba hace un momento, también lo podemos pensar en términos de la presión, porque si imaginan que la barrera no se puede mover, por ejemplo, obviamente al incrementar la cantidad de sustancia va a incrementar la presión, al disminuir la cantidad de sustancia va a disminuir la presión. Entonces el principio de Avogadro se aplica tanto para el volumen como para la presión. En este caso, para este ejemplo que estamos viendo, podemos decir que a presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Todo esto es una descripción de lo que ya vimos cuando estábamos derivando la ecuación del gas ideal. Bueno, aquí tenemos ya nuestra ecuación del gas ideal. PV es igual a N por R por T. Entonces, si aquí pensamos, por ejemplo, considerando que el número de moles y la temperatura son constantes, entonces N por R por T es una constante. Si nosotros despejamos, como ya lo vimos anteriormente, este volumen, nos quedaría la constante por 1 sobre V. Si nosotros graficamos la presión contra 1 sobre V, vamos a tener una pendiente, y la pendiente va a ser igual a N por R por T. Entonces noten que si la temperatura incrementa, pues N por R por T va a ser más grande, es decir, la constante va a ser más grande, es decir, la pendiente va a ser más grande. Entonces más pronunciado va a ser el cambio de la presión con respecto al volumen, como se observa aquí, con respecto a 1 sobre el volumen. En este caso se grafica el volumen en términos de en función de la temperatura, en este caso manteniendo el número de moles y la presión constante. Noten que si yo despejo el volumen de aquí, me quedaría N por R por T sobre P.
En este caso, N, R y P son constantes. Entonces, noten que la pendiente nos quedaría N por R sobre P. De tal manera que al disminuir la presión, es decir, ese número de abajo, bueno, vamos a escribirlo aquí. Entonces, este término que tenemos aquí, N por R sobre P, es la pendiente. Entonces, noten que si la presión incrementa, esta pendiente es menor. Entonces, si la presión disminuye, pues esta pendiente es mayor. Entonces, si la presión disminuye, noten que va disminuyendo en este sentido, pues el incremento del volumen con respecto a la temperatura es más pronunciado. Y lo mismo pasa en este caso, solo que aquí pues tenemos graficado la presión en función de la temperatura. En este caso aquí tendríamos N por R sobre B, y esta sería la pendiente, N por R sobre B. Entonces noten que si B disminuye, N por R sobre B se hace más grande, y por lo tanto el cambio en la presión con respecto a la temperatura es más pronunciado. De nuevo, estas líneas rectas que aparecen aquí son representan a la pendiente, representan a las constantes, y están determinadas en este caso por la temperatura, en este caso por la presión, en este caso por el volumen. Entonces, toda esta línea recta hace referencia a un proceso que se lleva a cabo con el mismo volumen. Esta pendiente es un proceso que se lleva a cabo con un volumen diferente. Esta pendiente es un proceso que se lleva a cabo con otro volumen, etc. Entonces, lo que nos dicen estas gráficas es cómo es la magnitud del cambio con respecto a la variable de interés, cómo cambia la presión con respecto a 1 sobre el volumen con respecto a la temperatura, la presión con respecto a la temperatura. Y ese cambio, es decir, la pendiente, está relacionada con la constante. Y esa constante en este caso está relacionada con la temperatura, en este caso está relacionada con la presión, en este caso está relacionada con el volumen. En los tres casos estamos considerando que el número de moles no cambia. Bueno, y lo que tenemos aquí es una gráfica de la presión, el volumen y la temperatura. Hay que recordar que en este caso la presión es nuestra función. La presión está en función de tres variables: el número de moles, el volumen y la temperatura. En estos casos, en los dos, estamos considerando que el número de moles es constante, de tal manera que la presión es una función del volumen y de la temperatura. Entonces, para cada par coordenado volumen y temperatura hay un valor de la presión. Al hacer la gráfica, lo que obtenemos es una superficie de todos los posibles estados del sistema que contiene el gas. Entonces, aquí podemos partir, por ejemplo, los procesos, en procesos que se llevan a cabo a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante, etc. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un proceso que se lleva a cabo a esta temperatura. Entonces la temperatura no varía, esta temperatura es la misma siempre. Y la presión cambia conforme cambia el volumen. Y ya vimos que la presión es inversamente proporcional al volumen y está descrito con esta gráfica que ya vimos en una dimensión. Esa gráfica, esa curva, se denomina isoterma porque se lleva a cabo a la misma temperatura. La temperatura no está cambiando. Y esto describe, como ya lo vimos, está descrito por la ley de Boyle. Lo que tenemos aquí es la ley de Boyle. Por ejemplo,
si mantenemos constante el volumen, que es otro de los casos interesantes que vamos a observar aquí, pues resulta que lo que obtenemos es una línea recta. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Incrementa la temperatura, incrementa la presión. Y esa gráfica se denomina isocora. Cuando el volumen es constante, la línea recta obtenida se denomina isocora. Si por ejemplo mantenemos constante la presión, en este caso la presión no varía, pues el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Tenemos una línea recta también. Y esa línea recta se denomina isobara. La que más vamos a utilizar nosotros durante todo el curso va a ser la isoterma. Estamos interesados en procesos a temperatura constante donde el volumen cambia y la presión cambia. Pero hay que recordar que la ecuación del gas ideal es una función de estado y la presión es una función de tres variables: el número de moles, la temperatura y el volumen. Y por lo tanto tenemos una gráfica en tres dimensiones. Bueno, en este caso considerando que el número de moles es constante. Bien, para terminar este video vamos a revisar los valores de la constante de los gases, los valores de R. Aquí lo tenemos para diferentes, en diferentes unidades. En joules por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1, que es uno de los que más vamos a utilizar. El otro que también vamos a utilizar bastante es este, que está en decímetros cúbicos. Un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces es litros por atmósferas por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. El otro que también vamos a utilizar bastante es este de calorías. R es 1.987 calorías por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Entonces estos valores de las constantes, de la constante de los gases en diferentes unidades van a aparecer a lo largo de todo el semestre. Y hay dos estados interesantes, dos condiciones interesantes que se estudian en termodinámica. Una se denomina condiciones de temperatura y presión ambiente estándar. Esto hace referencia a que la temperatura es 25 grados centígrados, en grados Kelvin es 298.15 y la presión es 1 bar. Estas son las condiciones de temperatura y presión ambiente estándar. Y la otra es, que es una definición más antigua, aparece en los libros más viejos, es esta que se conoce como temperatura y presión estándar. La temperatura y presión estándar es una temperatura de 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. En los problemas que vamos a resolver posteriormente vamos a ser capaces de determinar el volumen molar en estas condiciones de temperatura y presión y el volumen molar en estas condiciones de temperatura y presión. Pero es sumamente sencillo porque tenemos la constante de los gases, la temperatura es 298.15, la presión es 1 bar. Entonces tomamos esta constante de los gases y la sustituimos aquí y el resultado va a ser esto. Lo que significa es que si el gas se comporta de manera ideal y está a 298.15 Kelvin y 1 bar de presión, el volumen que ocupa cada mol de gas es 24.789 litros por cada mol de gas. Bueno, esto lo vamos a revisar con más detalle cuando comencemos a resolver problemas y ahí también vamos a aplicar esta constante de los gases de manera muy frecuente. Bueno, vamos a terminar el video en este punto y vamos a continuar en el siguiente.